ejercicio de unas consultas que me vienen realizando de cómo podríamos pasar información que se haya generado en otro software y esta información esté en formato AutoCAD sin ningún tipo de base de datos. Por ejemplo, podemos tener un eje, una rasante, las secciones transversales y cómo reconocemos toda esta información para poder hacer el seguimiento de la construcción. Tengo este ejemplo, en los cuales hay una serie de datos. Como podemos ver aquí, hay un dique, algún rocado. Bueno, ¿cómo paso esta información a Istran? Creo una base de datos y sobre él hago el seguimiento de la obra. Debemos ser ordenados en este caso. Por ejemplo, me he tomado la molestia de marcar bien la subrasante con los taludes, también la rasante y otras líneas que me sirven, por ejemplo, esta línea roja que tengo aquí como base, esta línea amarilla, la línea del eje, la cota de la rasante y el pecado, la progresiva también de este eje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo en mi caso voy a apagar lo que no necesito. Básicamente es para hacer el seguimiento de obra. Ustedes pueden crear las líneas de acuerdo a lo que necesiten. En este caso estoy viendo más o menos cómo voy a hacer la construcción y de acuerdo a eso se ha dibujado estas líneas o se ha resaltado estas líneas para poder pasar a Istran. Una vez que tengo esto, por ejemplo, esta información viene de Civil 3D y hay muchísimos puntos, muchas líneas que se cruzan y bueno, tendríamos que limpiar un poco esa información. Entonces con esto puedo guardar, por ejemplo, solo esta información. Una vez en Istran, fíjense que he creado un corredor muy sencillo, que tiene un talud de relleno, tiene la línea del suelo seleccionado, tiene la línea del revestimiento del terraplén, la línea de los aneos, el terreno y el eje. Bueno, son las líneas que necesito para poder reconocer esas secciones en Istran. Estamos hablando de secciones que están dibujadas, que no es una base de datos. Le voy a dar archivo, importar, DW, opciones, original AutoCAD, cargar DWG y aquí tenemos las secciones transversales importadas. Y voy a seleccionar una línea rasante. La rasante, les voy a decir que todos estén en el modelo 1 y la rasante viene a ser el tipo 67. Bien, lo que hice fue simplemente reconocer las líneas, las superficies que voy a usar para que esto se reconozca en una base de Istran. Digo aplicar, aceptar y salgo de esta lista. ¿Cómo se reconoce? Pues, no hay necesidad de estar en obra lineal porque esta herramienta está en cartografía o en la base de esto. Voy a herramientas, vemos útiles, por aquí está convertir dibujo en ficheros de perfiles transversales. Entro a esta herramienta que me pide el número del eje en el que quiero trabajar. Eje 1 porque tengo un solo eje, el tipo de línea del eje, esto 63, el rótulo, el tipo del texto, si fuera un símbolo o un bloque de AutoCAD tendríamos que decirle aquí, pero en este caso es un texto. Rótulo para la cota. El dato de la cota que tenemos es de rasante. Y aquí están las superficies. Con esto se añaden superficies o das clic en pantalla y vas añadiendo superficies. Son las líneas que va a reconocer esto. Le voy a dar a generar pen. Estas distancias de búsqueda son a los lados de la línea del eje que va a buscar 100 metros, que estará bien, pero si tuviéramos secciones que son muy grandes, pues tendríamos que variar esta distancia. Me pide un nombre, reconoce 9 líneas, 9 perfiles, muy pequeño para este ejemplo, y le digo aceptar. Ok, vemos que ha podido reconocer los perfiles transversales. Entraré aquí donde dice edición de perfil. Le doy a editar. Esto ya está en la base de Istran. Vemos que tiene un PK. Vamos a mostrar aquí áreas de perfil. Áreas de perfil dice corte. Reconoce el terreno natural. Luego está revestimiento
de revestimiento que hice reconocer como esta línea, excavación del saneo, una excavación que se está haciendo adicional, el firme que viene a ser la rodadura, el relleno del saneo y en este caso me ha puesto suelo seleccionado a todo el relleno del dique. Debemos de tener en cuenta que esta información se puede cambiar en la tabla, es decir, que sea otro material, otro nombre, por ahora así como está. Y con esto, por el momento tenemos una pequeña base de datos con unos materiales. Bueno, solo tenemos el fichero .per. Si recorro el eje, sigue con las mismas secciones. Bueno, se sigue manteniendo las mismas secciones iniciales. ¿Cómo hago para cambiar? Muy sencillo. Vemos que dice ispol1.per, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Este fichero ispol1.per es lo que se está viendo. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues que esas secciones, ahora mismo, esta vista rápida reconoce lo que tenemos configurado aquí en el menú de obras lineales, pero en su base, como hemos podido ver, está justamente las secciones que necesitamos. ¿Y por qué? ¿O para qué? Para hacer el seguimiento de la obra usando esas secciones. Voy a útiles, líneas transversales, desde ispol1.p, abrir, te digo en todas las líneas, ok, son los transversales y digo, si lo veo en 3D, podemos ver que ahí están esas secciones, voy a guardarlo, voy a ver si calza en el eje, insertar dibujos coordenadas, y sí, efectivamente calza en el eje, en el sentido de los pecas. Voy a quitarlos, y veremos ahora la parte de seguimiento de obra con esta información. Hice unas líneas muy simples para hacer este seguimiento, para simular un levantamiento. Tener en cuenta que puede ser un escáner, puede ser levantamiento con un dron, puede ser taquimetría convencional. Con cualquiera de los tipos de superficies que Istram trabaja se puede hacer el seguimiento de obra. En este caso estoy usando triangulaciones. Debo comentar que una vez se carguen los perfiles para generar esa base de datos, no debemos hacer el cálculo, porque si hacemos el cálculo va a regresar a este punto y tendríamos que volver a hacer todos los pasos anteriores para conseguir nuevamente las secciones como nosotros deseamos. Por lo tanto, una vez que se carga, se ve que ya se tiene la base de datos, nos olvidamos de darle carga. Por más que veamos esto como está, no hay que preocuparnos. Aquí lo que nos interesa es el seguimiento de obra. Seguimiento de obra. Lo primero que debemos hacer es una copia de la base de datos que tenemos. En las opciones tenemos que ver la información que queremos por las superficies que deseamos se copie. Estoy colocando la capa delante, el escalón. Se pueden colocar más líneas, mejor dicho, de esas secciones. Va a depender mucho del resultado que buscamos y con eso le voy a dar a que hizo una copia. Si nos vamos a datos de obra, voy a verificar la copia que acabo de realizar. Le voy a dar OK y vemos que efectivamente ha copiado esas líneas. Esto ya no es la base, es una copia que se llama CONTEL1, que nos permitirá realizar el seguimiento de la obra. Una vez que tiene la copia, vamos a cargar los avances. En este caso será el primer avance, el avance de corte 1. Voy a abrir, ha cargado esa información, voy a pasar a ajustes. En ajustes le voy a decir interactivo para poder revisar las secciones, editarlas, hacer ajustes. Vamos a ir avanzando. Vemos que hay una línea de color magenta que viene a ser el primer avance. La línea que sale de la topografía tratada en campo. Voy avanzando, en algunos casos está por debajo de la línea de obra. Aquí faltaría hacer un corte. Para el ejemplo lo voy a hacer por fase. Primero haré el corte, luego será el relleno. En este caso vamos a ver el primer corte, luego veremos el segundo avance que va a incluir este otro corte. Aquí vemos una serie de datos, las cuales podemos extender estas líneas a algunos puntos. Podemos decir que esto cierre por aquí, podemos editar esta línea, eliminar este punto, decirle que se quede aquí en la número 2, así como vemos por aquí. Aquí puedo decirle también que se quede en la número 2, porque esto posiblemente sea un error de levantamiento. Los puntos están para esto, o podemos simplemente seleccionar la línea, quitar algún punto, eliminarlo o añadirlo con las herramientas de línea. Estos puntos que vemos aquí están justamente para esto. Hay mucha información que podemos usarlo poco a poco. Voy a salir ahora. Una vez que tengo esa información, puedo poner un comentario. Por ejemplo, voy a poner aquí corte del 12-2-20. Pasaré a análisis y le voy a decir cálculo. Seguir.
y tenemos información por cada PK o por cada transversal. Estos transversales vienen desde el dibujo CAD que hemos conseguido pasar como base de datos. Aquí tenemos un resumen. Para ver qué es esto, vamos a ir al editor de perfiles. En el editor de perfiles, si avanzamos, vemos la línea del levantamiento cuando está contado, cuando cerramos en este punto. Vamos a ver. Si vemos las mediciones, vamos a ver desmonte dentro parcial, es el corte, dice dentro parcial, que es lo que se hizo el día de hoy, y está dentro de, bueno, esta luz que tenemos por aquí, hacia afuera me dice que es el corte. Dentro del origen es cuando tenemos el avance anterior más este avance, por ahora es el avance, será lo mismo. Fuera parcial, me dice esto porque está dentro del relleno que tenemos. Todo esto se puede editar, esta información se puede editar, decir qué tipo de nombre colocar. El desmonte pendiente, que es el material que está por remover, quitar. Y también por este punto tenemos un corte que falta perfilar. Saneo terraplén, que es como está diciendo, que es relleno pendiente, relleno saneo pendiente y el terreno pendiente. En la parte de relleno se tendrá que hacer otro ejercicio para decir que reconozca la línea base para las mediciones, la línea verde que tengo por aquí. En este caso, el primer paso será llevar el control del corte y luego controlar los rellenos. Vemos que está funcionando, tenemos aquí unas ciertas mediciones, le doy fin, aceptar. Y con esto ya tengo el seguimiento del día 1. Voy a ir a archivos, corte de esta fecha y le digo guardar y se guarda esta información. Si paso nuevamente a datos de obra, voy a cargar el día 2. Si vamos a ajustes, interactivo, avanzo. Vemos que la línea anterior, que era la morada, se ha vuelto ploma y ahora el nuevo levantamiento que tiene algunas diferencias, que ya incluye esta parte de la U. Además, tiene un exceso de corte con unos puntos. Bueno, es la idea de ver cuáles son nuestros resultados. Sigo avanzando y para eso nos está dejando estos puntos que decimos aquí, por ejemplo, que quédate en este punto. Por aquí también, esto, bueno, aquí podríamos agarrar y cerrarlo si quisiéramos así. Punto por aquí, lado, y le digo que se cierre por aquí. Así, puedo hacer eso. Vamos a poner un poquito más acá. Puedo hacer esto y decirle recálculo. Y ya está. Por lo tanto, no solo funciona con estos puntos, sino también podemos editar. Vuelvo a repetir este punto porque es importante, sepan que sí, no es necesario con los datos, sino también dibujar. Y así podemos ir revisando sección por sección para ver cómo se está comportando ese levantamiento. Una vez que se termina, ya no está, voy a salir de aquí. Y ahora el análisis y le digo cálculo. Tengo nuevamente resumen, cierro esto y vamos a ver las secciones. Vemos las áreas, corte dentro parcial. Fíjense que hace un momento era este corte y ahora es este corte parcial, el avance del día de hoy. No tenemos nada por aquí, pero aquí habrá un relleno. No tenemos nada por aquí. Y ahora desmonte dentro del origen es lo que se hizo las veces anteriores más lo que se hizo el día de hoy. Por eso está incluido también esta parte. Como les había mencionado, estos datos que vemos por aquí se pueden editar y se pueden cambiar de acuerdo a la necesidad. Vemos que tenemos aquí un avance y más información. Desmonte fuera parcial, quiere decir que es un corte, un exceso de corte que se hizo el día de hoy. Ahí estamos viendo que está marcando eso. El desmonte fuera del origen sería el total. Al final esto tendría que ser tratado como corte. Desmonte pendiente, sigue pendiente un perfilado en esta parte de la sección. He guardado dos cortes y se han generado los ficheros CTL1, CTL2, del cual podemos dibujar los perfiles transversales, además que se va creando el historial para su posterior revisión. En cualquier momento podemos revisar esta información y ver lo que se ha realizado. Voy a salir de aquí, dibujos, perfiles transversales, ficheros, se han creado estos ficheros. Voy a poner L1, voy a decir generar, y se genera el avance con las mediciones que hemos mostrado hace un momento. Cabe resaltar que todas las mediciones que vemos aquí se pueden configurar para que tengan otro nombre, otro estilo y todo. Eso ya sería configuración. Voy a cargar el Conte L2. Y aquí está el otro avance, que tiene el segundo corte. En este caso nos falta corte. Y aquí podemos ver que está el corte y las mediciones. Para el relleno hice un pequeño cambio. Voy a darle crear. En datos de obra, el cambio que hice fue quitar el terreno que tenía hace un momento y dejar esta línea que tengo por aquí como terreno para poder hacer el seguimiento del relleno. Voy a cargar el PER, ajustes, tengo aquí el primer relleno y esta parte donde voy a editar los perfiles, lo mismo que en la parte de corte. Entonces lo hice 3 o 4 secciones y le voy a dar análisis. Las mediciones. En las mediciones tenemos corte que debemos haber ajustado en su momento.
tenemos el terraplén dentro, es el primer relleno que tenemos dentro de la plataforma de línea celeste que tenemos del dique, terreno dentro del origen que me irá dando los datos de los avances, fuera que serán los excesos, en este caso, de esos rellenos que no estaban contemplados para el dique. Y esto sería el relleno pendiente. Y voy a guardar esto, voy a datos de obra, cargar el otro levantamiento, ajustes. Tengo aquí el otro avance. Esto tendríamos que ir corrigiendo si quisiéramos ver cómo va quedando. Lo mismo que viendo si hay algo que no está bien, lo vamos corrigiendo. Salgo de aquí, análisis y claro, voy a revisar los transversales y vemos que terreno dentro parcial. Este es el avance que se hizo el día de hoy. Este es el avance total. Esto debemos completar para que esto no pase. Terreno fuera, que serán los excesos, y el terreno pendiente. Como había mencionado, esto se tiene que completar. Lo mismo va a pasar con la siguiente, debemos completar hasta llegar al punto más bajo. Salgo de aquí y lo mismo para uno más, para ver qué pasa. Un tercer relleno, ajustes. Lo que digo es que esta línea debería llegar a cierto punto. Voy a cerrar. Por ejemplo, voy a cerrar así como está hasta allí, para que vean la diferencia. Esto lo voy a cerrar por acá también. Y así puedo avanzar. Voy cerrando. Debería ser un poco más fino esto, pero bueno, para el ejemplo, salgo de aquí. Y en los análisis, veremos el terreno dentro parcial. Lo que se hizo ahora está reconociendo el anterior que no se ha completado. El avance dentro del dique que está proyectado, fuera todo lo que todos los excesos que se tienen, el terreno pendiente hasta el momento. Y así esta información, pues lo que me falta es guardar esta información. Voy a cada vez que vamos cargando la información debemos nosotros guardar estos datos. Voy a poner aquí para que se vaya creando los historiales, pero bueno, vamos a ver qué pasa. También tenemos aquí un pequeño diagrama que nos va indicando los avances. Esto luego lo podemos dibujar con un perfil longitudinal. Voy a salir de aquí, dibujos, perfiles transversales. Tengo el con TL3. Voy a usar un estilo. Están los datos, están las líneas. En este caso, el estilo no tiene el sombreado, que podemos decirle que también tengo un sombreado, pero en este caso no tiene ese sombreado. Están las mediciones que he podido ver. Voy a cargar el con TL4, generar, y por aquí vamos viendo las líneas de avance con la última línea o de la última fecha más marcada y las mediciones que tenemos hasta el momento. Y por último, en perfil longitudinal podemos configurar para que se muestre las líneas de avance, como se puede ver también en los transversales, además de colocar datos de los datos en la guitarra de las alturas y toda esa información, que eso básicamente son estilos.